Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. En octubre de 1868, Guillermo Prieto escribió en el Semanario Ilustrado que el tráfico es el verdadero bienestar y la alegría de los pueblos. Se refería a una máquina que llevaba pocos años cumpliendo la promesa de comunicar al país, en aquel entonces disperso por su enormidad, empobrecido por las interminables luchas intestinas, mermado por la invasión de Estados Unidos. Hablo, usted lo sabe, del ferrocarril. Un artefacto gigantesco hecho de carros negros que escupían humo y cruzaba sobre caminos de hierro cada vez más planicies y cordilleras del país. El tren trajo consigo a México la abreviación del tiempo, la muerte de las distancias insalvables, la duplicación de la vida, pero también llamas y hierro. Era imposible que los escritores de la época lo excluyeran de sus crónicas. Pocos dejaron de hacerle un cumplido al ferrocarril. No era solo una máquina. A su paso se levantaban complicadísimos puentes, se cavaban túneles, aparecían estaciones, eran necesarias herramientas y piezas. Técnicos y especialistas para el cuidado de las máquinas, como veterinarios de fantasía que atendían al monstruo de metal. Es común atribuir a Porfirio Díaz la expansión de la red ferrocarrilera. Pero antes de que el autor del plan de Tuxtepec, el tuxtepecano, empezara su largo mandato, en México el tren ya no era exactamente una novedad e incluso estaba terminada y en funciones la línea férrea que conectó a la capital con el puerto de Veracruz. En 1876, Díaz tomó el control de un país con una fuerte base ferroviaria y trabajó en su expansión, obsesionado con sus beneficios económicos, la inversión extranjera y que México dejara de ser visto como un lugar de salvajes y forajidos. Pero el ferrocarril también funcionó para hacer más honda la estratificación social por las condiciones de los ferrocarrileros en comparación con los apoderados ingleses o estadounidenses que eran dueños de las vías, los carros y las locomotoras. La Revolución Mexicana utilizó todos los materiales que le ofrecía el sistema ferroviario para destruir el sistema político y de paso el propio sistema de ferrocarriles. Hoy hablaremos unos minutos de los trenes mexicanos, del tren en México, vistos estos a través de los escritores, de algunas estampas y viñetas. A los siglos XIX y XX mexicanos los unió una serpiente de hierro que elevó al aire su penacho de humo y su alarido dividió la noche. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? Pregunta el hombre solitario a la única otra presencia en el andén al inicio de esta historia que traigo y tal vez usted ya conoce. Necesito salir inmediatamente, debo hallarme en T mañana mismo. Alquile usted un cuarto inmediatamente si es que lo hay. En caso de que pueda contratarlo, hágalo por un mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención, respondió el viejecillo con vago aspecto de ferrocarrilero. ¿Está usted loco? Debo llegar a T mañana mismo. Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes. Algunos de ustedes ya lo habrán adivinado. Estoy contando la historia que inventó Juan José Arreola y que tituló El Guardagujas. Uno de nuestros mejores cuentistas, uno de los mejores que haya dado la literatura mexicana, se vale de una estación de trenes desierta en el viejo Guardagujas para dar paso a un cuento angustiante, onírico, cercano a lo real maravilloso. Las explicaciones del Guardagujas que pretende disuadir del abordaje al viajero desorientado deben contarse entre los mayores prodigios de la imaginación entre las letras mexicanas. Escuche usted. Con el afán de servir a los ciudadanos, la empresa debe recurrir a ciertas medidas desesperadas, hacer circular trenes por lugares intransitables. Esos convoyes expedicionarios emplean a veces varios años en su trayecto y la vida de los viajeros sufre algunas transformaciones importantes.
Los fallecimientos no son raros en tales casos, pero la empresa, que todo lo ha previsto, añade a esos trenes un vagón capilla ardiente y un vagón cementerio. Es motivo de orgullo para los conductores depositar el cadáver de un viajero lujosamente embalsamado en los andenes de la estación que prescribe su boleto. En ocasiones, estos trenes forzados recorren trayectos en que falta uno de los rieles. Todo un lado de los vagones se estremece lamentablemente con los golpes que dan las ruedas sobre los durmientes. Los viajeros de primera, es otra de las previsiones de la empresa, se colocan del lado en el que hay riel. Los de segunda padecen los golpes con la resignación. Pero hay otros tramos en que faltan ambos rieles. Ahí los viajeros sufren por igual hasta que el tren queda totalmente destruido. Mire usted, la aldea de F surgió a causa de uno de esos accidentes. El tren fue a dar en un terreno impracticable. Liadas por la arena, las ruedas se gastaron hasta los ejes. Los viajeros pasaron tanto tiempo juntos que de las obligadas conversaciones triviales surgieron amistades estrechas. Algunas de esas amistades se transformaron pronto en idilios y el resultado ha sido F, una aldea progresista llena de niños traviesos que juegan con los vestigios enmohecidos del tren. El cuento de Arreola pareciera ser producto del sueño que tuvo México a finales del siglo XIX y principios del XX, un sueño de progreso que acabó en vías cortadas y pobres aldeas formadas en torno a una máquina que dejó de funcionar. Usted ha escuchado parte del libro confabulario de 1952, El guardagujas. Me encontré además, mientras hacíamos este guión, este raro libro que se llama El Arreolario. Juan José Arreola, de Fernando Rivera Calderón, y Gis, el dibujante, y un prólogo de Juan Pablo Villalobos. Es una lástima que estos libros no los vuelvan a editar. Este es un libro muy, muy disfrutable. Juan José Arreola. En el libro El sueño de una generación, publicado por el Instituto Mora, Paris Padilla cuenta que a pesar de que el gobierno mexicano fue uno de los primeros del continente americano en otorgar concesiones para la construcción de ferrocarriles, el retraso de su llegada fue todavía más marcado que en otros países grandes de América Latina. Dice Padilla que fue en 1837, durante la segunda presidencia de Anastasio Bustamante, cuando se otorgó la primera concesión al comerciante Francisco Arrillaga, quien había propuesto una línea del puerto de Veracruz a la capital del país, contemplando la ruta más transitada hacia el Océano Atlántico y por lo tanto hacia Europa. Pero fue hasta 1856 cuando comenzó a desarrollarse una iniciativa efectiva para construir el que sería el primer ferrocarril del gran alcance en el país, la línea entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Las noticias sobre el ferrocarril llegaron a México desde la década de 1830, época en que se fundó la primera línea ferroviaria interurbana entre Manchester y Liverpool. En Memorias de mis tiempos, el escritor Guillermo Prieto cuenta que el año de 1833, en ese año, cuando él tenía 15, se encontró frente al amplio zaguán de una casa en la Ciudad de México. Ahí se encontró a un grupo numeroso de gente reunida en torno a algo que resultaba maravilloso. Dice Prieto, me llamó la atención el grupo que se apiñaba frente a aquel zaguán, mirando hacia un gran patio. Entré con trabajo y quedé sorprendido a la vista de una maquinilla pequeña con figura como de cilindro, con ruedas que recorría sola y como por milagro. El cuadrado de rieles puestos en el suelo del patio era el ferrocarril acabado de descubrir en Inglaterra y traído a México en miniatura, no recuerdo por quién. ¿Quién había de presumir siquiera la revolución estupenda que iba a operar aquel juguete en la humanidad? De Prieto hemos manejado esta edición de José Joaquín Blanco en la colección de los imprescindibles. De José Tomás de Cuéllar también hay una edición en Los Imprescindibles y dice que ejemplo de ello es la novela Los Fuereños, donde José Tomás de Cuéllar narra la vida de una familia que llega a la Ciudad de México y encuentra en el ferrocarril el símbolo perfecto de la degradación de las costumbres. Esta idea del ferrocarril como vehículo del mal, dice Ortiz,
está también en la novela Malayerba de Mariano Azuela. Traigo yo aquí un tomo de Mariano Azuela, que es, pues digamos, el canónico del Fondo de Cultura Económica. ¿Se fijan ustedes el acervo importantísimo que tiene el Fondo de Cultura Económica? Yo espero que se conserve y se siga reeditando. En el relato de Azuela, un ingeniero norteamericano relacionado con la construcción de un puente ferroviario llega a vivir a un pequeño poblado en el que es rechazado por ser extranjero y por no ser católico. El ingeniero norteamericano confirma las sospechas de la gente cuando rapta para trabajar en su casa a una mujer del pueblo. Queda flotando en el relato de Azuela que el ferrocarril es el germen del mal y de lo extraño. Mariano Azuela, Guillermo Prieto, Historias del tren en México. En las letras y el pensamiento de Ignacio Manuel Altamirano, la construcción de las líneas ferroviarias en México tuvo un impacto realmente notable. En una carta fechada en el año de 1882, el cronista se refirió a la imaginación como esa maravillosa locomotora. Altamirano expresó su fascinación por los trenes en diferentes crónicas al paso de los años. En 1869 publicó en las páginas de la revista literaria El Renacimiento una extensa reseña dividida en 5 secciones, titulada Las fiestas de septiembre en México y Puebla. En la segunda parte, titulada En el camino, Altamirano escribió sus primeras impresiones sobre el trayecto ferroviario de la capital del país a la ciudad de Puebla, que arrancó su primer viaje desde la estación Buenavista. Cuenta Altamirano lo siguiente, escúchelo brevemente usted. Pronto desapareció a nuestra vista el hermoso México con sus grandiosas torres, sus soberbias cúpulas y sus inmensos jardines y calzadas. Pronto también dejamos atrás la villa de Guadalupe con sus colinas desnudas y pedregosas. Las llanuras cada vez parecían menos verdes y habitadas, y sin detenernos en ninguna de las estaciones anteriores, entramos en esa vasta faja de plantíos que se llaman los llanos de Apam, y que recuerdan por su uniformidad, por su falta de arboledas y por la forma de sus colinas achatadas, los desiertos del norte. Al llegar a Puebla, los viajeros encontraron un gentío que los esperaba a ambos lados del camino. Dice Altamirano que al llegar a Puebla, la locomotora saludó a los poblanos con un acento de civilización, con un rugido, dice Altamirano, poderoso, hizo estremecer los ecos del valle, agitó soberbia su regia corona de vapor y de humo, y rápida, como el rayo, rodando sobre aquellos rieles vírgenes todavía, llegando hasta las puertas de Puebla en medio de los gritos inmensos de júbilo. Imagine usted ese momento. La presencia del tren en el imaginario colectivo del siglo XIX mexicano trascendía la mera noción de medio de transporte. La estampa del tren connotaba comunicación, civilización, poderío y modernidad. El ferrocarril era un logro técnico, pero también un símbolo. En su crónica, Altamirano cuenta que para la inauguración de ese tramo ferroviario, el compositor Melesio Morales preparó una pieza musical titulada La Locomotiva. Dice de nuevo Altamirano, más de 100 músicos dirigidos por el distinguido maestro ejecutaron la pieza en la que el compositor, a semejanza de algunos célebres maestros alemanes, hizo prodigios de imitación armónica, inventando a propósito nuevos instrumentos para reproducir fielmente el rugido del vapor, el silbido de la máquina y hasta el rodar de los carros en los rieles de fierro. Todo mezclado en armonías singulares que parecen un himno entonado por gigantes a la civilización del siglo XIX. He utilizado aquí este libro de Ignacio Manuel Altamirano con una selección y un prólogo de Vicente Quirarte, Ediciones Cal de Arena. Es una antología integral, un libro realmente muy bien elegido y mejor prologado por el escritor y el poeta Vicente Quirarte. En 1965, un joven de 31 años fue el ganador del premio Javier Villaurrutia con una novela que era su ópera prima. De nombre, Fernando del Paso. Aquel joven estaba llamado a ser un narrador de importancia y a reunir, bajo sus letras, varios episodios de la historia nacional.
Estoy hablando de la novela José Trigo. Este libro recorre la vida desesperanzada de los ferrocarrileros mexicanos a mediados del siglo XX, por sus batallas laborales y su miseria, por la ilusión de una huelga redentora y la severidad de la traición. Pasa José Trigo. ¿Un fantasma? Hemos traído a esta sección, como los vagoneros de las letras, el inicio de José Trigo. No se lo pierda. José Trigo era un hombre. Era un hombre de cabello encarrujado y entrecano. ¿Tenía cuántos? 35, 50, 54 trenes salen todos los días de la vieja estación de Buenavista y yo los cuento como cuento sus años. Cuento los años y las cosas como muelle, como patio de carga, garrotero, báscula de piso, como torres de vigilancia, como ménsulas de señales. Todo aquello que vio José Trigo llegar en un tren de carga a estos llanos olvidados que son los de Nonualco, Tlatelolco en la Ciudad de México, que un día de mayo de hace muchos años lo vio caminar por los campamentos con una caja blanca al hombro, que una tarde de difuntos lo vio correr bajo el puente y perder un zapato, que una noche de un mes de diciembre de un año bisiesto lo vio de rodillas en Santiago, Tlatelolco. Lo vio una vieja gorda y bruja, lo vieron todos los santos, lo vieron los 3 guardacruceros de las calles Fresno, Naranjo, Ciprés, lo vio un carpintero de la calle Pino, lo vio una mujer que viajó en una grúa, lo vio un hombre que acicalaba un puñal, lo vio un albino de piel de muévedo, lo vio un ferrocarrilero de uniforme azul y anteojos ahumados, lo vio la Virgen de Guadalupe y lo vi yo. Como lo vi, un hombre de cabello encarrujado y entrecano y sin embargo bigote lacio y blanco, sentado en el muelle de un patio de carga y como mascando algo, como que me miró después de restregarse los labios y los bigotes con un papel mojado de babas, lo cuento. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. Primero, de libros del asteroide, Delphine Orbillière, Vivir con nuestros muertos, en traducción de Regina López. Este libro, dicen los editores, ha vendido más de 200,000 ejemplares en Francia. Es la historia que aborda un aspecto esencial de la experiencia humana, nuestra relación con quienes nos han dejado, con nuestros difuntos. Su autora, una de las primeras mujeres en ejercer como rabina en Francia, relata con delicadeza y sabiduría sus experiencias, consolando a quienes han perdido a un ser querido. En su opinión, su cometido fundamental es transformar la muerte en una lección de vida para los que se quedan, es decir, acompañar a los hombres y a las mujeres en que en un momento crucial de sus vidas necesitan narraciones. Vivir con nuestros muertos, libros del asteroide. Ha llegado también este nuevo libro de Andrés Neumann. Usted sabe muy bien que él nació en 77 y es argentino, nació en Buenos Aires. Ahora viene Anatomía Sensible, una celebración del cuerpo en toda su amplitud, una defensa de la imperfección y sus bellezas alternativas mediante un recorrido poético, político y erótico por la materia que somos. Páginas de espuma, Anatomía Sensible, Andrés Neumann. Y ha llegado a la mesa de novedades este nuevo libro, apareció en diciembre de 2022 apenas, del escritor Héctor Manjarrés, Alacena, editorial Era. Héctor Manjarrés ha sumado libro tras libro hasta dejarnos una obra que ya es imprescindible en la literatura mexicana. Este se llama La prisión en invierno. Terminan los míticos años 60. Un mexicano de cabellera muy larga llega de Londres a Barcelona, la única ciudad moderna de la España de Franco, dictador que a veces parece decrépito, pero otras más eterno. En Barcelona el joven conoce a personajes de la fauna local, pero ante todo regresa a su idioma y descubre a María. Hay quien cree que él es Cristo, Cristo redivivo. Hay quien lo cree un demonio. Desde el principio la policía ocupa
y se ocupa de seguirlo desde las sombras a toda hora y en todas partes, dicen los editores de Era. Héctor Manjarrés, La prisión en invierno. De la mesa de novedades. López Velarde escribió en los primeros versos de su poema No me condenes lo siguiente: yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre. Yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. Llamábase María, vivía en un suburbio y no hubo entre nosotros ni sombra ni disturbio. Acabamos de golpe. Su domicilio estaba contiguo a la estación de los ferrocarriles. ¿Y qué noviazgo puede ser duradero entre campanadas centrífugas y silbatos febriles? Y en las últimas líneas canta: perdón, María, novia triste, no me condenes cuando oscile el quinqué y se abatan las 8, cuando el sillón te mezca, cuando ululen los trenes, cuando trabes los dedos por detrás de tu nuca. No me juzgues más pérfido que uno de los silbatos que turban tu faena y tus recatos. Hemos llamado aquí clásicos sin lágrimas a esos libros fundamentales que todavía nos dicen cosas, pero que no nos hacen sufrir con su lectura. Traigo aquí, como en otras ocasiones, los 3 tomos de la obra completa del gran escritor Martín Luis Guzmán. Si usted todavía no lee La sombra del caudillo, es una persona afortunada, porque se acercará por primera vez a una de las grandes novelas escritas, no solo en México, sino yo diría en lengua española, en el siglo XX. Es una historia política, pero ha dejado atrás los nombres de Álvaro Obregón, los nombres de Plutarco Elías Calles, para volverse ya un hecho literario. Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, El águila y la serpiente y Memorias de Pancho Villa, que cumple este año 100 años de haber sido asesinado. Clásicos sin lágrimas. Cantos bélicos se elevan como el humo de las locomotoras, como el temblor de las campanas y el silbido del vapor. Escribió Rafael F. Muñoz en su novela Vámonos con Pancho Villa de 1931. Durante la Revolución, los ferrocarrileros fueron conductos indispensables para la estrategia, los planes, las decisiones ofensivas o defensivas. En los mapas, los caminos de hierro fueron augurios de encuentros y batallas. La red ferroviaria disminuyó significativamente después de tantas y tan continuas destrucciones de vías, quema de durmientes, inutilización de rieles y derribos de puentes. Los jefes combatientes sabían que la supremacía estaba fundada en la posesión de las vías y los equipos. Los ferrocarrileros se agregaron con importante jerarquía a las fuerzas revolucionarias. Otro villista declarado, como Rafael F. Muñoz, publicó en 1928 una novela autobiográfica que acaso sea el testimonio narrativo más valioso de lo sucedido entre 1913 y 1915. Me refiero, ni más ni menos, que a El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. La novela se divide en 2 partes. En la primera, Esperanzas revolucionarias, Guzmán viaja a Estados Unidos en un barco para luego bajar en locomotoras hacia la capital, acompañando a los revolucionarios durante su campaña contra Victoriano Huerta. La segunda, En la hora del triunfo, tiene lugar en la Ciudad de México, una vez que el usurpador es depuesto. El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán, un clásico que cruzó 100 años hasta nuestros días, con la fuerza de un tren nocturno. Yo tengo la famosa edición del Fondo de Cultura Económica, esta es la nueva, y también hay otra que se puede conseguir. No deje de leer a Martín Luis Guzmán. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para ¿qué? Para la felicidad de las frases célebres, las que se dicen en las sobremesas, las que uno dice por aquí y por allá
en unos inciertos novismo en ocasiones. Escuche usted esta. Como los trenes, las buenas ideas llegan con retraso. Giovanni Guareschi. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.